háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestra mente a la escucha de la palabra. Visita nuestras mentes, Señor. Abre nuestro corazón para poder captar ese mensaje de salvación. Espíritu de Dios, haz tu obra. Haz tu obra, Jesús, en todos los que estamos aquí. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Espíritu de Dios, sopla. Espíritu de Dios, actúa. Espíritu Santo, creemos en tu presencia divina. Alabado seas. Gloria por siempre, Señor. Gloria por siempre, Jesús. Díganlo ustedes. Purifícame. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias. Amén. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Qué sabroso es cuando el pueblo de Dios se reúne a orar. Yo no sé si ustedes han experimentado eso. Pues a ver, padre, yo siempre oro. Pues sí, es verdad. Y en la mañana pues también oro para el Padre. Y en la noche también oro. Y al mediodía, y a las 3 de la tarde, y a la hora que sea, Padre, yo oro. Bueno, bendito Dios, eso está muy bien. Pero sabroso también es poder en comunidad orar. Y saber que ese hermano que usted tiene al lado, saber ese hermano que está de frente suyo, el que está allá, el que está allá, o sea, toda la gente que usted tiene alrededor, al mismo Señor. Y que Él también está orando y se está comunicando con el Dios de la vida, y yo también. No, pues esto yo también tengo que hacerlo, ¿no? Eso es sabroso, orar en comunidad. Fíjense que los primeros cristianos se reunían a orar en comunidad, allá a celebrar la Eucaristía, ciertamente, pero a orar y a escuchar la palabra en comunidad. Por eso, qué lamentable para aquellos hermanos que dicen: pues yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque Dios yo lo llevo aquí, yo no sé dónde más lo llevan, pero bueno, yo no sé. Qué lamentable. No han entendido todavía que la vida en Dios se vive es en comunidad. Usted no puede ser creyente de Dios y divorciado de la comunidad que se llama iglesia. No puede ser. Usted celebra la fe es en comunidad. No celebra la fe de manera individual, porque la salvación fue dada de manera general. Otra cosa es que usted verá si la acepta o no la acepta, pero ella fue dada para todos. Entonces todos oramos al Señor, y por eso es que se ora, vuelvo y repito, en comunidad. ¿Queda claro? Bueno, entonces, hermanitos, vamos a escuchar un poquito la palabra, porque recuerde que yo siempre les digo que pues hacer oración, que es importante, y todas estas cosas que son sumamente importantes, pero no tener la palabra también como centro para que nos lleve a la Eucaristía, pues como que no tiene sentido, porque de la palabra brota todo lo que el Señor nos está mostrando y nos quiere enseñar.
Y yo quiero, pues antes de leer el pasaje bíblico, que es corto, pues quiero hacer una introducción, pues explicando un poco porque está en la palabra de Dios. Lo que voy a decir está en la palabra de Dios. Recuerden ustedes que el libro del Génesis nos habla a todos nosotros de algo muy importante que el Dios de la vida hizo. Y eso que Él hizo se llama la creación. ¿Y qué sucedió en la creación? Bueno, si nosotros leemos la palabra de Dios desde los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que el Señor cada día iba haciendo algo. ¿Bien? El sol, los astros, las estrellas, el mar, el agua, la tierra, las aves, los animales, etcétera. ¿Bien? Pero hay algo bastante interesante, y es que al final creó al hombre y a la mujer. A mí me llama siempre la atención cuando yo leo esta palabra y cuando me toca predicar sobre ella, porque el Dios de la vida es tan misericordioso que primero no creó al hombre y luego creó lo que está alrededor del hombre, sino que primero crea todo lo que está alrededor del hombre y luego lo crea él, para que cuando él ya existiera y ella existiera, no le faltara nada. Es decir, el Señor colocó todo lo que usted necesita para que luego usted estando ahí ya lo tuviera. Eso hizo el Señor en las Sagradas Escrituras, eso nos lo cuenta la palabra de Dios. Y hizo a ese hombre e hizo a esa mujer y le dio poder sobre todo. Es decir, le dio autoridad sobre todo lo que había creado. Por eso es que nosotros somos administradores de lo creado por el Señor. No somos dueños de lo creado por el Señor, somos simplemente administradores. Por eso es que nosotros tenemos una familia para administrarla. Tenemos un trabajo para administrarlo. Tenemos unos hijos donde los administramos, es decir, donde los cuidamos y le damos y después ellos levantan vuelo y se van. ¿Ve? Muchas de las cosas que nosotros tenemos son para administrarlas, no son de nosotros. Sus hijos no son de ustedes. Qué pena, pero hay que decirlo. No, pero es mío, padre, porque el papel lo dice, la cédula lo dice, la partida lo dice. Es verdad, a nivel civil y todo lo legal es suyo, pero a la vez no le pertenece. Porque el día de mañana, ya cuando esté bastante grande, se va y hace lo que usted hizo con su mamá también y con su papá. Dejó el nido y se fue. ¿Ve? Otra cosa es que usted no quiere que deje el nido. Eso es otra cosa, pero eso lo hablamos otro día. Sí, entonces, no, mi hijo, cásese y se va a vivir a mi casa. Yo allá tengo un cuartico y usted puede vivir allá. Eso usted, mire, yo estoy solita y eso cuando usted me hace compañía. Los 3 primeros meses, todo es beso y abrazo. Ya después de los 3 primeros meses, ay Dios mío. Eso es que el muerto después de 3 días hiede. Pero otro día se lo predico, otro día, hoy no. Otro día les voy a hablar de eso. Y eso hay que hablarlo también, ¿oyeron? Pero otro día, hoy no. Bueno, el caso es que dice la palabra de Dios que el Señor entonces le dio autoridad. ¿A quién? A ese hombre y a esa mujer. Y dándole autoridad, pues podían hacer de todo lo que tenían ahí alrededor. Pero el Señor le colocó una norma. ¿Y cuál es la norma? Le dijo, mire, ustedes van a comer, van a beber agua, toda aquella que ustedes ven allá, van a comer lo que usted quiera. Pero eso sí, les voy a pedir que de aquel árbol ustedes no vayan a comer. ¿Por qué? Bueno, porque no van a comer, punto. Ustedes podían hacer cualquier cosa, pero menos probar bocado de ese árbol. El Señor les había dado un mandato, les había dado una ley. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que entonces entró la serpiente. La serpiente en las Sagradas Escrituras viene a significar es el pecado. Entonces cuando dice que la serpiente entró, lo que está diciendo es que el pecado llegó. O sea, llegó Satanás pues, porque es el papá del pecado. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y entonces la mujer, el hombre no estaba, la mujer entra en conversación con la serpiente, o sea, entra en conversación con el pecado, con el diablo. Y a mí me llama la atención, este año el Papa Francisco, en la homilía, la predicación con respecto a las tentaciones, él decía algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que decía, con el diablo no se dialoga. Eso lo dijo el Papa Francisco. Con el diablo no se dialoga. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Empezó a dialogar, empezó a entrar en comunicación con el pecado, con el diablo. Y el diablo empieza a seducirla, es decir, el pecado la seduce.
Porque el pecado lo que hace en nosotros es seducirnos, lo que diríamos nosotros en lenguaje gocho, venezolano, andino, nos emboba, ¿ve? Nos emboba para que podamos caer. Esta serpiente, es decir, el pecado con su astucia, embobó, digámoslo así, a esta mujer llamada Eva. ¿Por qué? Porque ella le dijo que no podían comer nada, que podían comer de todo, menos de ese árbol que estaba allá. De ese fruto no podían comer. Dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo número 3, versículo número 5, que esa es la cita fundamental y es la que voy a leer. Escuche lo que dice. Mire lo que le contestó el diablo o el pecado, la serpiente a Eva. Mire lo que le dijo. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, o sea, de ese árbol, a ustedes se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. Palabra de Dios. Está Eva, la mujer, dialogando con la serpiente, con el pecado. Y claro, ella le dice, Dios nos enseñó, nos dio el mandato que no podíamos comer de eso. Y por eso es que viene la serpiente y le dice, eso es mentira, eso no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de eso, se les van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios. Lo que le dio a entender el diablo, es decir, el pecado, era que Dios teme a que ustedes le quiten el puesto, porque el único Dios es Él. Entonces, si ustedes le quitan el puesto, pues ya ve cuántos dioses van a ver, porque el diablo es muy astuto y le dijo, Él sabe que si ustedes comen, se le van a abrir los ojos y serán dioses, o sea, serán como Él. ¿Qué pasó con la mujer? Pues claro, la mujer pues dijo, no, pues aquí, a ver, si comemos de eso vamos a ser como Él, vamos a ser dioses, pues comamos. ¿Por qué? Porque ya en el hombre estaba algo que nos caracteriza lamentablemente, las ansias de poder y las ansias de tener, las ansias de buscar, las ansias de eso, de poder. Si hacer aquello me produce ser como Dios, no importa el pecado que tenga que cometer, lo importante es que tengo que ser como Dios. O sea, lo que importa es que yo tenga poder, autoridad sobre los demás, que yo pueda manejar a los demás. Esta mujer creyó eso, lo que la serpiente le había dicho. Y por eso es que dice la palabra que esta mujer comió, y no solamente que comió, sino que le dio de comer a su esposo, es decir, al hombre, y los dos cometieron el pecado. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia. En otras palabras, este hombre y esta mujer cometieron desobediencia ante el Dios de la vida, porque el pecado es desobedecer a Dios. Por ahí comenzó el pecado, desobedeciendo al Señor. ¿Cuándo nosotros cometemos pecado? Cuando desobedecemos al Señor, es decir, cuando desobedecemos los mandatos de la ley de Dios y hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos enseña y nos muestra. Y por eso es que nosotros, por querer ser como dioses, porque quiero tener, porque quiero hacer, porque quiero buscar, por esto, por aquello, por lo que sea, por mi soberbia, orgullo, vanagloria, envidia, lo que sea, yo hago lo que sea para poder obtener lo que yo quiero y no lo que es. Ahora, hermanos, hay algo que a mí me llama de verdad la atención en esto y me impacta, ¿no? Me impacta, ¿no? Y es lo siguiente. Dice que no pueden comer de ese árbol, ¿bien? De ese árbol. Y pudiésemos hablar del árbol del bien y del mal. El árbol del bien, que lo ayuda a uno a ver qué es lo que a uno le conviene, pero también el árbol del mal, que lo que hace es producir los frutos que nos pueden caer a nosotros mal, llámese pecado o lo que sea. Aquí lo que nos interesa, mis queridos hermanos, escuche bien, es que el hecho es un árbol. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta,
muchas señoras a veces cuando ven que una matica no les está produciendo muchos frutos o la matica no sirve mucho, pues la terminan podando, incluso la arrancan y la terminan sembrando en otra vasija, con otro tipo de tierra y con más abono. No sé si se han dado cuenta de eso. Hay señoras especialistas en esas cosas y dice, le voy a cambiar la tierra. Otra dice, la voy a cambiar de matero, de vasija. Otros dicen, la voy a arrancar y la voy a botar, y más bien esta vasija la voy a utilizar para sembrar otra mata. Pero cuando ve que no le sirve, la arranca de raíz. ¿Por qué? Porque si queda ahí, la corta y queda la raíz, se sigue saliendo ¿qué cosa? La mata. Y en este caso, pues si es un arbolito, sigue saliendo el arbolito. ¿Qué es lo que hacen? Hay que arrancarla de raíz. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con esto, mi querido hermano? Hay muchas, escuche esto, hay muchas situaciones de nuestra vida que hoy en día tienen que ser arrancadas de raíz. Porque la raíz es lo que le produce estabilidad al árbol, a la planta. Aquello que yo estoy cometiendo, aquello que está, escuche bien, aquello que está prohibido para mí, aquello que me cae mal, aquello de lo que no debo comer, de lo que no debo buscar, de lo que no debo hacer, de lo que me produce un mal, es lo que yo debo arrancar de raíz. Porque eso es lo que me está produciendo daño en mí. El Dios de la vida nos ha dado a nosotros la acción del Espíritu para que aprendamos a diferenciar entre lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que nos están causando mal. Hay muchas cosas que sabemos que nos están produciendo daño, que no nos sirven, que nos ponen mal emocionalmente, mentalmente, incluso hasta orgánicamente, en familia, lo que sea. Sabemos que eso está ahí y que me está produciendo daño, que me está produciendo dolor, que me está produciendo tristeza, que me está produciendo enfermedad, lo que sea, y yo sigo comiendo del árbol prohibido. Yo sigo comiendo del árbol que no debo consumir. Y yo sé que eso me produce mal, y yo sé que eso está mal, y yo sé que no debo estar ahí, y yo sé, pero sigo comiendo del árbol prohibido. O sea, sigo cayendo en el pecado. Y por eso es que muchos de nosotros no salimos del pecado X, o del dolor X, o de la situación que sea, o de la problemática que sea, o del problema emocional de pareja, o lo que sea. No salimos nunca de ahí. ¿Por qué? Porque siempre estamos girando sobre el mismo círculo. ¿Qué sabemos nosotros? De ese árbol no debo comer, pero yo sigo comiendo. Sigo en el mismo pecado. De ese árbol no debo comer. ¿Qué sigo haciendo yo? Sigo tomando. ¿Qué pasa? Sigo en el mismo pecado. Y eso me sigue produciendo daño. Me sigo dejando envolver por lo que el diablo me presenta. Hermano, ¿cuántas cosas hay? No me vaya a contestar, no me conteste. Eso usted se evalúa y yo también. Pero ¿cuántas cosas hay en nosotros que nos está produciendo daño y seguimos ahí todavía anclados y no somos capaces de soltar? Hay parejas que se han separado hace 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses y no ha sido capaz tampoco de soltar tampoco. No ha sido capaz de olvidar, no ha sido capaz de separar, no ha sido capaz de dejar a un lado, no ha sido capaz de colocar límites. ¿Por qué? Porque sigue comiendo del árbol prohibido. Es decir, sigue ahí anclado, sigue ahí sembrado, no arranca por completo. Y sigue ahí en el mismo daño, en el mismo dolor, en la misma tristeza, en el mismo mal de todos los días. Hermano, yo se lo digo a usted de frente. Usted sigue comiendo del árbol prohibido porque usted quiere. Usted come del árbol que le produce dolor, tristeza, agonía, desesperación, lo que sea, porque usted quiere, no porque el Señor se lo coloca. Nosotros mismos, mis queridos hermanos, somos los que nos buscamos los males.
Usted y yo no somos felices porque no queremos. Y ser feliz no significa no tener problemas. Ser feliz no significa no tener ninguna dificultad. No la tengo, por eso es que yo soy feliz. Eso no significa ser feliz. Ser feliz es que en medio de las situaciones difíciles que nos van presentando los diferentes árboles, yo termino tomando la decisión, tomado de la mano de Dios, de la gracia del Señor, rompo, arranco, quito por completo ese árbol prohibido que me está produciendo daño, que me está produciendo dolor, y tirándolo a un lado, sabiendo que me duele, soy capaz de enfrentarlo. Y soy capaz de tener una actitud positiva, en el buen sentido de la palabra, una actitud llena de fe, llena de Dios, llena de la gracia de Dios, que me hace seguir adelante a pesar de la dificultad. Esa tiene que ser la felicidad para nosotros los cristianos. La felicidad no puede ser no tener problemas, cero enfermedades, cero, entonces estoy feliz. No, eso no es felicidad. Eso no es felicidad. ¿Por qué? Porque si no caemos en una vida muy light, una vida muy suave, una vida muy algodón. ¿Ve? Y esa no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es saber cuál era la actitud que había que tener Eva. La actitud que tenía que tener esta mujer es hacer caso al Dios de la vida. ¿Y qué le había dicho el Señor? No coma del árbol prohibido. ¿Ve? No coma del árbol prohibido. Y si usted tiene X dificultad, ¿cuántas veces le ha dicho no siga ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué sigue con esto, con aquello? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué usted, cuidado, evite, no vaya para allá, arranque eso de raíz, no continúe con eso, váyase de ahí, aléjese de, etcétera? Y usted sigue comiendo el árbol prohibido. O sea, usted sigue entrando en diálogo, ¿con quién? Con el dolor, con la tristeza, con el pecado. Usted sigue entrando en diálogo con eso que le produce daño. Y por eso es que nosotros sufrimos porque queremos. Pero hay una buena noticia, que es el Dios de la vida ha venido a dar la vida por nosotros. Y se llama Jesús. Muere en la cruz para darnos salvación, para darnos vida, para darnos abundancia, para darnos esa fortaleza que nosotros necesitamos. Por eso es que orábamos al Espíritu Santo, orábamos al Señor. ¿Y para qué tanto oramos? Para pedir esa fuerza, porque arrancar un árbol de raíz no es nada fácil. Y más cuando produce dolor. Pero aunque produzca dolor, hay que arrancarlo, porque eso le produce a usted un mal, no le trae ningún bien. Yo no sé por qué están como asustados. Están así como todos embobados, yo no sé. No me diga que se están imaginando a Eva hablando con la serpiente, ¿no? Porque esa Eva es usted y soy yo. Esa Eva es usted y soy yo. ¿Estamos claros? Y ese árbol, vaya usted a saber qué viene siendo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas estamos atados, sembrados hasta el fondo? Ese árbol prohibido sembrado hasta el fondo y no hemos sido capaces de arrancarlo. No hemos sido capaces. Padre, es que yo no puedo, porque no quiere. Padre, pero es que me cuesta. Ahí está el problema. Una cosa es que le cueste y otra cosa es que no quiera. Hay muchas cosas que uno quiere y de verdad pues le cuesta hacerlo, pero lo hace, porque la decisión viene de parte de Dios. Y cuando usted toma una decisión, tiene que hacerlo y tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar es su propio bien. Usted tiene que buscar es su felicidad. Y la mejor felicidad va unida a la gracia de Dios. Amén. ¿Queda entendido entonces? Yo quiero que ahorita nosotros entremos en oración, hermanos, y revisemos a ver cómo está el vivero de nosotros. No, padre, si usted entra se pierde. Bueno, si usted entra se pierde, padre. Hay demasiados. Pero es necesario que ahorita entremos en oración y usted revise, chequee, yo también lo voy a hacer, el árbol que está prohibido y que yo sigo comiendo. Llámese o sea lo que sea. ¿Oyeron? Separaciones, duelos, rencillas, incluso amistades, relaciones de pareja.
relaciones con otro tipo de personas, no sé, lo que sea. Pero hoy en día cualquier cosa que me afecte, que me haga daño, que me produce dolor, que me produce enfermedad espiritual, mental, es el árbol prohibido. Cualquier cosa es el árbol prohibido. Cualquier cosa. Lo que sea, Padre, sí, porque si hay algo que me produce daño, una cosa es que algo me ayude a purificarme, otra cosa es que me produzca daño, es otra cosa. Todo aquello que me produzca daño, que me produzca un mal a mí, un mal, es el árbol prohibido. ¿Entendido? ¿Revisaron a ver cuántos árboles hay? Pues yo no tengo ninguno, Padre. Bueno, pues prepárese para cuando le toque, porque todos siempre vamos a tener un árbol por allí, sembrado hasta el fondo, y en cualquier momento va a salir. Todos tenemos, de alguna u otra manera todos tenemos. Incluso un duelo, hoy en día un duelo, la pérdida de algo, de alguien, o qué sé yo, que se fue, o qué sé yo, lo que sea, y que yo todavía no he sido capaz de soltar, y cada vez que recuerdo eso me produce un daño terrible, porque me desespero, me angustio, me enfermo y demás. Eso viene siendo un daño para mí. Ese es un árbol prohibido, y yo sigo comiendo de ese árbol. Es que no he sido capaz de soltar, Padre, porque no quiere. Ese es un árbol prohibido, y sigue comiendo de ese árbol. Sigue comiendo. Yo la otra vez, con esto termino esta meditación, una persona le dije, mire, no podía soltar a alguien, no podía soltarlo, X. Y entonces yo le decía, ¿qué tiene en su cuarto, en su habitación o algo sobre esa persona? Sí, yo tengo un recuerdito, que no sé qué tal, para allá y para acá. O sea, mire, quítelo del puesto, métalo por allá en una caja, guárdelo, tírelo debajo de la cama, bótelo, qué sé yo, no sé. Después volvió otra vez. ¿Qué pasó? Dijo, no, Padre, no he sido capaz. ¿Y a dónde está? En el mismo sitio. Es que yo cada vez que paso, ay. Y bueno, vamos a darle 15 días más. 15 días más, volvió otra vez. Yo le dije, ¿qué pasó? Mire, que quitó usted eso, que cada vez que usted ve eso, le produce esos recuerdos. Y dijo, ay, no, Padre, no soy capaz, no, ya un mes. No, usted no quiere, señora, usted no quiere. Usted cada vez que recuerda eso, le produce daño, tristeza, se desespera, un día, 2 días sin comer bien, sin dormir bien. No, señora, usted se está haciendo daño. ¿Cómo va a decir usted que usted ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo? Si usted no se respeta, si usted no se ama, ¿cómo? Está cometiendo doble pecado. Hay que buscar ayuda. Uno tiene que buscar ayuda. Pero para eso hay que aprender a arrancar por completo el árbol. A ver, ¿el árbol qué? Prohibido. ¿Quedó claro, hermanito? Yo quisiera en este momento que cuando yo le diga ya, vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando yo le diga ya, todavía no. Cuando yo le diga ya, y vamos a entrar en oración. Y vamos a empezar a revisar cuál es el árbol o los árboles prohibidos, del cual yo todavía estoy comiendo. Y lo peor de eso es que entro en diálogo con el pecado. Porque si ese árbol prohibido, por ejemplo, me produce dolor y yo lo tengo ahí todavía, eso significa que yo estoy entrando en diálogo con el dolor. Si ese árbol me produce tristeza o me produce odio, cada vez que yo como de ese odio, estoy entrando en diálogo con el odio, es decir, con el pecado. Entro en diálogo. ¿Queda claro? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, porque todos necesitamos. Hay alguno que quizás tendrá un árbol muy grande y frondoso, y hay otro que tendrá un arbolito chiquito. No importa lo grande o lo chiquito, lo que importa es el fruto que está produciendo. Eso es lo que importa, porque hay árboles pequeños que dan frutos grandes y árboles grandes que dan frutos pequeños. No importa el tamaño del árbol, sino el fruto prohibido que está produciendo.